Finca Saroco es una hacienda agroecoturística ubicada en Silvania, Cundinamarca, que trabaja sobre los modelos del turismo de naturaleza y el turismo cultural desde la base de la sostenibilidad y la regeneración de los territorios. Y al llegar al territorio encontrar que había una problemática social, una problemática ambiental y además por la falta de existencia de un capital cultural, básicamente lo que nos generaba era un detrimento en el territorio y es donde se decide hacer un modelo social, ambiental, cultural y económico que a través de un piloto que se llama Hacienda Agroecoturística Quinta Saroco fuera sostenible totalmente. La parte ambiental estaba muy comprometida por 4 aspectos puntuales. Se abrió la posibilidad de un corredor de expansión minera en el territorio, la fragmentación del territorio, es decir, fincas grandes que existían empezaron a dejar de existir y finalmente la mala gestión del recurso agua, el recurso hídrico como tal se desperdiciaba mucho o como tal no era proyectado para preservar y conservar la cuenca, en especial la cuenca del río La Victoria. Lo que empezamos a hacer es traer recursos al territorio para hacer labores socioambientales, desde 3 ejes, la permacultura, la autosostenibilidad y la soberanía alimentaria, buscando el desarrollo de la economía de mercado local y la preservación y el manejo de la cuenca. ¿Desde dónde? Desde un modelo agroecoturístico combinando el turismo de naturaleza y el turismo cultural desde ese eje de la sostenibilidad, pero buscando un turismo con propósito. En el recurso agua lo manejamos desde 3 líneas base. La entrada del agua, que es captar aguas lluvias, sembrar ojos de agua o nacederos de agua y proteger la cuenca del río La Victoria. Las aguas grises, volverlas a reincorporar dentro de un proceso de fitodepuración para que se introduzcan dentro del mismo uso de aguas residuales domésticas. En el tema de aguas negras, las aguas negras pasan por otros biofiltros, van a unos pozos sépticos y de allí a través de unos bioles que preparamos, van ellos mismos produciendo unas bacterias, unas levaduras que van comiendo toda la materia fecal y lo que cae a estos pozos negros. Cuando un turista viene, normalmente la Organización Mundial de Turismo dice que se gastan 180 litros de agua, nosotros estamos en un promedio del 50%. Para el suelo implementamos las siguientes prácticas. Primero, no contaminar, es decir, no verter ningún tipo de residuo directamente al suelo, no generar quemas directamente sobre el suelo. En los cultivos que tenemos generamos la preparación de nuestros abonos, de nuestros bioles, de nuestros caldos microbianos. Otra práctica es que no utilizamos ningún tipo de químicos. Dentro de la certificación de producción orgánica y o agroecológica, para tener nuestras huertas tenemos que trabajar sobre 3 conceptos. El primero, la semilla nativa. Lo segundo es hacer la germinación de estas semillas. Después de tener la siembra, ya empezar a hacer una labor de nutrir adecuadamente, es donde empezamos a hacer nuestros bioles, nuestros abonos, nuestros caldos microbianos y a partir de ahí hacer algo que es muy importante, que es la labor de la mujer rural, que es donde hacen su proceso grande, que es la cosecha y la transformación, para lograr hacer algo y es compartir un buen alimento en el territorio y además compartir un alimento al turista, pero también si hay sobrantes de este alimento, generar procesos de transformación. Es donde hacemos aperitivos de diferentes frutas de temporada, sacamos cafés y la línea de cosméticos que también viene de estos sobrantes. Trabajamos bajo un modelo de economía circular, entendiendo que no existe nada llamado basura, sino residuos que pueden reincorporarse dentro de los procesos. Cada uno de estos residuos va a diferentes procesos. Residuos orgánicos van para las composteras. Diferentes residuos orgánicos pueden pasar al proceso de la lombricultura. El plástico lo reincorporamos de diferentes maneras. En procesos de bioconstrucción, restauramos algunos de estos elementos y estos elementos los colocamos bien sea para el predio o para la infraestructura sostenible que tenemos, para evitar las quemas en algunos de los predios, para evitar que se estuvieran disponiendo en la calle o tirando en algunos puntos basuras, creamos ese programa de
disponerlo nosotros y de la mano de la comunidad generar un acopio de algunos de los elementos. Salimos a hacer, ejemplo, unas jornadas de limpieza en la parte alta de la montaña, donde hemos recogido más de 18 toneladas de residuos. A nivel de reutilización del material que tenemos en la zona, hemos logrado recuperar más de 7.523 kilogramos por año, unos 1.322 kilos de residuos generados en la parte de postproducción. A nivel de la parte de la huella hídrica, tenemos 15.783 metros cúbicos que han sido tratados con un uso de energías, además paralelo, un indicador de eficiencia del 72%, medido pues, por diferentes universidades en proyectos de investigación y con un 100% de la reusabilidad y reutilización del agua. Esta incidencia directa en el bosque y en la zona permite que más de 22.000 habitantes puedan abastecerse, ¿sí?, de un recurso hídrico eficiente, unos 125.000 árboles sembrados en los últimos 3 años, con 1.222 hectáreas protegidas directamente del bosque, lo que nos genera una captura de CO2 de 477 toneladas promedio por año, para un total más o menos de 580.000 toneladas de CO2 captadas. El resultado más importante desde lo personal tiene que ver con el tema de salud. Lograr tener un alimento sano, un sitio sano para respirar, pues obviamente mejora la calidad de vida personal y la de mi entorno familiar. También hacer que muchas personas y miembros de la comunidad estén haciendo esta transición ha sido satisfactorio, porque cada vez vemos cómo llegan más neorurales al territorio y llegamos a proteger y a cuidar. Sembrar más de 125.000 árboles en 600 hectáreas de bosque protegido, generando una mitigación al cambio climático, hacer una protección a la flora y a la fauna endémica, especies amenazadas, tener también claro que desde lo económico se genera una sostenibilidad o el desarrollo de una economía de mercado colaborativa y local, pues mejora el bienestar de las personas. Implementar las prácticas de sostenibilidad nos garantiza que en el eje económico podamos ser más sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Vamos a gastar muchos menos recursos, vamos a ahorrar muchísimo más y además, aun cuando al principio se necesita hacer un proceso de inversión que puede ser directo o apalancado, finalmente el ahorro en el tiempo nos va a generar unas mejores economías para nuestros proyectos. Cuando yo invierto en energías alternativas, al principio es algo costoso, pero en el tiempo esa factura me empieza a bajar. Cuando empiezo a trabajar sobre aguas limpias, en el tiempo ya no tengo que invertir tanto, ¿sí?, en pensar en un desabastecimiento del agua. Desde la resiliencia, desde la sostenibilidad, yo los invito a que podamos desarrollar este tipo de prácticas de forma consciente, de forma solidaria en nuestros territorios, porque si ambientalmente hacemos lo correcto, culturalmente rescatamos la diversidad, desde la parte económica generamos unas economías de mercado local bien interesantes, logramos generar una estructuración de un tejido social en nuestro territorio bien interesante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no trabajo de la mano de mis vecinos, de los turistas y dentro de la cadena de valor, todos no trabajamos sobre el concepto de la sostenibilidad, realmente no vamos a tener ni un planeta para cuidar, un planeta para vivir y mucho menos un territorio para visitar. Entonces los invito a que implementemos prácticas sostenibles en nuestros territorios y en nuestros proyectos de turismo.